noches, amada iglesia, Semillas de Vida de la ciudad de Sincelejo. Reciban un cordial saludo todos. También los amigos familiares que nos ven a través de nuestro canal por YouTube. También existen seguidores a través de nuestro Facebook como Iglesia Semilla de Vida. También le damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos han mandado sus peticiones a través de nuestro WhatsApp. Y en esta noche vamos a orar y vamos a adorar también al Señor. Ahí en familia te invito a que cierres tus ojos y abramos nuestro corazón en nuestro tiempo especial para ser consolados por su presencia. Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tu bondad. Gracias por tu cuidado. Gracias porque tú has sido nuestro refugio en medio de la tormenta. Tú has sido nuestro socorro en medio de las tribulaciones. Y en esta noche queremos adorarte. Queremos dar lo mejor de nuestras vidas. Aunque hayan tormentas, amada iglesia, decimos, tú eres nuestro próximo y nuestro mejor socorro. Vamos a adorar al Señor y le decimos, Señor, en medio de las dificultades, en medio de la tormenta, tú eres nuestro refugio. Adoremos al Señor. Gracias, pastor. Bendiciones. Iglesia, bienvenida a este tiempo. Vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón. Vamos a echar nuestras cargas sobre Él. El Señor es quien lleva nuestras cargas y eso Él lo dijo, que lleváramos su yugo, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Que vinieran a Él todos los que están cargados y cansados, que Él los hará descansar. Vamos a descansar en el Señor y con este cántico vamos a decirle: dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él. Él es mi
refugio en la tormenta. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Descansamos en ti, Jesús. Hermanos, ahora nos disponemos a escuchar la palabra del Señor, porque sabemos que Dios habla a través de la predicación de su palabra. Entregamos este tiempo en el nombre del Señor. Jesús trae paz, trae tranquilidad, trae respuesta, trae solución en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. A él correrá el justo y será levantado, pero levantado en victoria. Le damos gracias al Señor por permitirnos adorarle en esta noche, y ahora quiero que prepares tu corazón para escuchar la palabra del Señor. Un texto sagrado que va a hablarnos a nuestras vidas, del cual nos va a asignar tareas de cambios en nuestro diario vivir. Y en esta noche invito a mi pastor Alfredo Salas, el cual está encargado en esta noche de compartir las escrituras. Pastor Alfredo, que el Señor te bendiga. Bienvenido. Bendiciones para todos los amigos y los hermanos que nos escuchan en este momento a través de este medio. Es un placer para mí tener la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios en el día de hoy. El tema que vamos a tratar lo he titulado De la instrucción a la práctica. Y para esto vamos a basarnos en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 35 al 41. Dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No podemos conocer a Dios en el vacío. Se necesita un escenario para conocer a Jesús. No como un profeta, sino como el Rey de la creación. Los discípulos necesitaban un escenario. En el pasaje de hoy, el escenario es una tormenta en el mar de Galilea. Vemos que la tormenta tiene un inicio, un desarrollo y un propósito al final. De manera que se cumple lo que dice la palabra:
todas las cosas obran para bien de los que aman al Señor, como nos dice Romanos 8:28. Este tipo de tormentas eran algo muy frecuente en el lago de Galilea, debido a su ubicación geográfica. Aquella fue una tormenta repentina, grande y poderosa. De hecho, la palabra que se utiliza en el texto es la palabra mega. Aquella era una mega tormenta, era una gran tormenta. Nadie la esperaba, así como no esperamos una pandemia o la caída de una gran empresa o de un gran emporio político, económico o militar, la pérdida de un ser querido, un divorcio, una deuda, un terremoto, un tsunami, como en el caso de Japón. Japón estaba, entre comillas, preparado, aquella ciudad a prueba de tormentas, pero cuando vino aquel tsunami, sobrepasó toda la experiencia, todo el conocimiento que humanamente se podía tener para enfrentar aquella catástrofe. Estas son cosas que nadie espera, pero que pueden venir de manera repentina, grande y poderosa, más allá de nuestras fuerzas y de nuestro conocimiento. ¿Por qué ocurre esta tormenta? ¿O por qué ocurren tormentas? Es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Aquí es donde nos preguntamos, ¿qué causa la tormenta? ¿La obediencia o la desobediencia? Es lo primero que pregunta la mente teológica, la mente religiosa. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Pero en este pasaje de hoy vamos a aprender que lo importante no es el por qué, sino el para qué. ¿Para qué? La tormenta tenía un inicio, tenía un desarrollo, pero tenía un propósito, tenía una meta. Aquella tormenta no fue causada por la desobediencia de los discípulos, sino al contrario, por su obediencia. Y esto es algo para reflexionar en el día de hoy. Cuando pensamos o cuando nos preguntamos ¿por qué le ocurren tormentas a los discípulos de Jesús? ¿O por qué tenemos que pasar por situaciones dolorosas, situaciones de sufrimiento? ¿Cuál es la causa? Es lo primero que nos preguntamos. Las tormentas pueden venir a nuestra vida no solo por nuestra desobediencia, como en el caso de Jonás, como nos dice la Biblia en el capítulo 1:17, verso 17 de Jonás, que le vino a Jonás una gran tormenta porque se rehusaba a escuchar la voz de Dios, se rehusaba a obedecerla. Entonces Dios tenía preparado una gran tormenta para hacer volver a Jonás a sus propósitos, para hacer volver a su siervo, a su profeta, a su voluntad. Pero en el caso de los discípulos, ellos son guiados a la tormenta por la misma palabra de Jesús, cuando les dice, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Es la obediencia de los discípulos a Jesús. Porque aquellos hombres conocían aquel lago y sabían los peligros que había de cruzarlo de noche. Muchas veces sabían que cruzar aquel lago de noche era peligroso, porque lo habían visto, lo habían experimentado. Es como cuando nosotros vamos al mar y cuando llega la noche vemos que las olas aumentan, llenan la playa, porque la cercanía de la luna y de la noche
hace que el mar se ponga en mayor actividad. Las olas aumentan. Y esto pasaba con frecuencia en el mar de Galilea. Los discípulos en sus corazones saben que aquella travesía no es lógica. Pero ellos deciden obedecer al Señor. Deciden no cuestionar al Señor. La Biblia dice que tomaron al Señor como estaba. Decidieron pasar al otro lado, obedecer al Señor y tomarlo como estaba, no como ellos querían que Él estuviera. Y este es un error que cometemos como discípulos de Jesús al no entender que la prioridad de nuestra relación con Cristo es obedecerlo a Él y tomarlo como Él está, no como nosotros queremos que Él esté. Y los discípulos decidieron obedecer antes que cuestionar. Pero esta obediencia los llevó a aquella gran tormenta. Pero una cosa aprendieron ellos aquel día. Ellos sabían que iban a haber tormentas en la vida. Ya los salmos nos hablan de cómo estas tormentas son frecuentes en los mares, como nos dice el Salmo 107, verso 23 al 25. No es la primera vez que Jesús entraba en una tormenta. Nos dice el Salmo que ya Dios había estado presente en las tormentas en medio de los mares. Así que Jesús entra en la tormenta y lleva a sus discípulos a la tormenta. El evangelio no es que Dios nos libra de las tormentas. El evangelio es estar con Jesús, con tormenta o sin tormenta. El evangelio es ir a Jesús y conocerlo, a dónde nos quiere Él llevar. Y para ir a donde Él nos quiere llevar, nosotros tenemos que dejarnos mover de donde estamos, aunque sea riesgoso y aunque en nuestros corazones no sepamos qué puede pasar. Pero los discípulos decidieron confiar en Jesús, confiar en su sabiduría y en su dirección. Y eso es lo que nos pide Dios a nosotros en el día de hoy, en medio de las diferentes situaciones por las cuales cada uno de nosotros esté atravesando. Sabemos que en este tiempo muchos han perdido seres queridos, otros han perdido trabajos, hay matrimonios que se han partido en dos, hay hijos que se han levantado contra los padres, hay padres que se han levantado contra los hijos o los han abandonado. Son tormentas que vienen a la vida del ser humano, ya sea, pero hoy debemos entender que es mejor pasar la tormenta obedeciendo a Jesús y confiando en su sabiduría y su poder, antes que confiar en nuestra propia sabiduría. Porque para conocer a Jesús tenemos que pasar, es necesario pasar por estas situaciones. Porque la fe no es teórica, la fe tiene que ir de la instrucción a la práctica. Jesús había pasado todo el día enseñando a los discípulos el reino de Dios, cómo escuchar a Dios, cómo entender a Dios, cómo crecer, cómo dejar que la palabra de Dios se enraíce en nuestros corazones, cómo dejar que el reino de Dios crezca en nuestros corazones. Pero ahora Jesús está buscando que los discípulos pasen de la instrucción a la práctica. Toda aquella instrucción era para llevarlos a ellos a la obediencia y a la confianza en Él. Porque el evangelio, mi hermano, consiste en la obediencia y en el conocimiento que tengamos y la confianza que tengamos en la persona de Jesús como el Hijo de Dios. Porque este es el tema del evangelio de Marcos. Jesús, Hijo de Dios, Jesús, Hijo del hombre, y de esta manera Él se va a revelar en esta tormenta. Pero los discípulos no tienen este conocimiento de Jesús, todavía no están plenamente convencidos de esta realidad, de la persona de Jesús. Y Jesús quiere llevarlos a este conocimiento, y por eso la tormenta es necesaria.
Hay predicadores que piensan que Dios no tiene que meternos en tormentas para enseñarnos lecciones. Pero aquí Jesús nos está diciendo que eso sí es posible. Él mismo está metiendo a los discípulos en la tormenta. No les está diciendo que no habrán tormentas, les está diciendo vamos a pasar al otro lado. Yo estaré con vosotros. Eso es lo importante. No es quiénes somos nosotros, sino quién está con nosotros en medio de la tormenta y en medio de cualquier circunstancia. El problema, mi hermano, de la tormenta no es la tormenta, sino la reacción. ¿Cómo reaccionamos a la tormenta? Aquí vemos que los discípulos reaccionan de una manera y Jesús reacciona de otra manera. ¿Cómo es la reacción de los discípulos? Es una reacción de preocupación, es una reacción de miedo y es una reacción casi insultante. Ellos le están diciendo al Señor: Señor, no te importa que vamos a morir, no te importa que vamos a morir. ¿Por qué creen ellos que iban a morir? Porque aquella tormenta tenía el poder de la muerte. Aquella era una gran tormenta y además había venido repentinamente. No estaban preparados, estaban sorprendidos. Toda la preparación y el conocimiento, experiencia que tenían, no servía de nada ante aquella tormenta. Así que lo único que pueden hacer es buscar la ayuda de Jesús. Era la única opción que tenían. Y cuando unos pescadores experimentados buscan la ayuda de un carpintero en medio de una tormenta embravecida y en medio de una noche oscura, es porque no hay nada más para dónde coger. No hay a quién más acudir. Las cosas están feas, están complicadas. La única opción que tenían era venir a Jesús. Pero ¿de qué manera vinieron? No vinieron con una actitud de humildad. No vinieron con una actitud de confianza. La tormenta revela sus corazones. La tormenta revela que en sus corazones la fe se había pulverizado. Aquella tormenta había pulverizado su fe. Y la fe había sido reemplazada por el miedo y la preocupación. Y en lugar de hacer como dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, sino que vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios con acción de gracias. Los discípulos todavía no han aprendido cómo orar en medio de las tormentas. Así que terminan casi insultando a Jesús. ¿No te importa que vamos a morir? Porque esto es lo que pasa en la mente humana cuando vienen las tormentas. ¿Dónde está Dios? ¿Se olvidó Dios de nosotros? Comenzamos a cuestionar el amor de Dios. ¿Sabrá Dios lo que está pasando? Nos preguntamos. Vamos a morir y a ti no te importa, le dicen los discípulos a Jesús. Los discípulos tenían fe en Jesús, pero era una fe inmadura. Porque la madurez de la fe es confiar, aunque no haya evidencia de su presencia. Por eso ellos tenían que ir al otro lado. Porque debían pasar de la instrucción a la práctica. Jesús estaba enseñándoles que la fe en Él era la que los iba a llevar al otro lado, no su experiencia ni su conocimiento. Y vemos cómo es la reacción de Jesús. Los discípulos acuden al Señor. Y cuando el Señor se despierta, lo maravilloso es que Jesús no reprende a los discípulos, sino que reprende a la tormenta. Y esto es algo que a mí me encanta. Este amor de Jesús. No reprendió a los discípulos, reprendió a la tormenta. Así que no te preocupes
si has sabido orar o no. El Señor te invita hoy a tener una nueva revelación de Él, un conocimiento de su persona. El texto no nos está hablando de religión, sino que nos está hablando de una persona. Y esta persona se está revelando como Dios y como hombre. El hecho de que Jesús estaba dormido nos muestra la completa humanidad de Jesús. Pero cuando Jesús reprende a la tormenta, Jesús está mostrando su deidad. Está mostrando que Él no es un hombre solamente, sino que es Dios. Es Dios. ¿Cómo sabemos que Él es Dios? Porque Él no está diciéndole aquí al Padre, Padre, quita la tormenta. Sino Él está haciendo lo que Dios debía hacer. Reprendió al viento. Él no dijo, Padre, quita el viento, quita la tormenta. Él dijo a la tormenta, calla y enmudece. Y aquí Jesús está mostrando, quería mostrarle a sus discípulos, porque la Biblia dice que los corazones de los discípulos estaban endurecidos. Ellos no estaban completamente convencidos de que Jesús no solo fuera un profeta, sino que fuera Dios con ellos, Dios con nosotros, como dice el profeta. Llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. De manera que aquí se cumple el propósito de la tormenta, es que los discípulos tuvieran una nueva revelación, un nuevo conocimiento de Jesús. Jesús quería que ellos le conocieran a Él, y no que solamente supieran algo de Él, sino que lo conocieran a Él. Porque Jesús calmó la tormenta con una sola palabra. Y esto nos enseña a nosotros que la palabra de Jesús es la que tiene el poder del cambio. El poder del cambio. La Biblia dice que los que confían en el Señor, dice el Salmo 84, los que confían en el Señor y buscan su consejo, dice que atraviesan el valle de lágrimas y lo cambian en fuente de aguas, cuando la lluvia llena los estanques. Y dice que irán de poder en poder y verán a Dios actuando en sus vidas. Y esto es lo que está pasando aquí con los discípulos, porque ellos decidieron ser enseñados por el Señor, por su palabra. Decidieron obedecer al Señor y confiar en Él, aunque su fe todavía no era perfecta. Pero el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y en el día de hoy, mi hermano y mi amigo, el Señor te invita a ti y a mí a convertirnos en sus discípulos, a dejar que Él guíe nuestras vidas. No importa que esa guianza nos lleve por una tormenta, porque lo más importante de la tormenta es que el Señor esté con nosotros en la tormenta, que no estemos solos, que la tormenta no nos encuentre sin Jesús, que la tormenta no nos encuentre sin la presencia de Dios, porque este sí es el verdadero problema. Y Dios quiere invitarnos hoy, llevarnos a un nuevo nivel de conocimiento de Dios. El Evangelio no es conocer una religión, no es conocer una filosofía, no es conocer una fórmula, cómo acabarán mis problemas. El Evangelio es una palabra, conocer a Cristo, conocer al Hijo de Dios. Y esa palabra, con esa palabra, es suficiente para cambiar cualquier tormenta, por más megatormenta que sea. Eso lo vemos en la palabra de Dios. Como después los discípulos, cuando ellos van a evangelizar y a cumplir la misión que el Señor les encomienda, cómo se enfrentan a muchas tormentas, como nos toca a nosotros en el día de hoy, como discípulos, como padres de familia, como iglesia. ¿En qué tormentas está hoy la iglesia de Jesús? Hay muchas tormentas que amenazan hoy a la iglesia del Señor y que
nos están de pronto atemorizando. ¿Será que podremos llegar al otro lado? Pero mi hermano, la salvación no es algo que depende de nosotros. Si vamos a llegar al cielo, no va a ser por nuestros esfuerzos, sino por nuestra confianza, nuestro conocimiento en Jesús. Que eso es lo que el Señor nos quiere dar cuando permite que tormentas y dificultades rodeen nuestra vida. Es para Él glorificarse y para que podamos decir: el Señor me libró, como dijo el salmista, cuando se sintió rodeado del temor. Este pobre clamó al Señor y el Señor lo escuchó y lo libró de todos sus temores. Y así como los discípulos fueron librados de aquella tormenta, el Señor ha venido para librarte a ti hoy, si tú le aceptas como el Hijo de Dios, como el Señor de tu vida. Si le dices: yo quiero ser tu discípulo, no quiero ser un simpatizante, quiero ser tu discípulo, quiero conocerte, quiero tener una relación personal contigo. Mi hermano, el Evangelio no es religión. El Evangelio es relación. El Evangelio es salvación. Salvación, dice la Biblia, que hoy es el día de salvación. Solamente tenemos que abrir nuestros corazones a la palabra de Jesús. Y yo te invito para que hoy tú avives tu fe, tú crezcas en la fe y en la confianza de Jesús. Yo te invito para que hoy el Evangelio nos invita, el Evangelio nos convoca hoy a no tener a Jesús como un adorno en nuestras vidas, sino como el Señor de nuestras vidas. Y Jesús está demostrando que Él es el Señor de la naturaleza, Señor de la creación. ¿Quién es este hombre que aun el viento y el mar le obedece? ¿Estás tú obedeciendo hoy a ese Señor al cual los vientos y el mar son capaces de obedecer? Mi hermano, el Evangelio hoy es obedecer a Jesús. Obedecer a Jesús es confiar en Él, es aceptarle a Él, es entregarle nuestra vida a Él. Y la manera en que vivamos nuestra fe nos va a llevar al otro lado y va a ayudar a otros también a llegar al otro lado, porque la Biblia dice que habían otras barcas. Mi hermano, hay otras personas. Si usted es padre de familia, sus hijos son esas pequeñas barcas que están viendo cómo usted vive su fe en Jesús. Y la manera en que usted viva su fe en Jesús les ayudará a ellos a vivir su fe en Jesús y así también llegar al otro lado. Dios te bendiga, Dios te guarde y que estas palabras sean de bendición y de cambio y renovación a tu fe y a tu vida espiritual. Y ahora con nosotros el pastor César. Entonces, en medio de la tormenta, Jesús de Nazaret, el Dios Altísimo, tiene propósitos con las pruebas de la vida, el cual nos va a conllevar a acercarnos más a Él, el cual nos va a conllevar a acercarnos al trono de la gracia, estar apegado a Él, y allí seremos fortalecidos. Pastor Alfredo, muchas gracias por la palabra del Señor. Y iglesia, no nos queda más entonces que después de haberla escuchado, llevarla al campo de la práctica. Quedamos despedidos sin antes dar los anuncios. Nos vemos este sábado en nuestro ayuno, 9:30 de la mañana. También las maestras, escuela infantil, 3:30 de la tarde el día sábado. Y volvemos a nuestro culto presencial 9 de la mañana el día domingo. Y nos volveremos a ver de hoy en 8 días, miércoles 7 en punto, en nuestro culto virtual de esperanza para ser consolados. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos.